El autor y coautor sí tienen dominio del hecho. El partícipe no va a tener dominio del hecho. Recuerda que cuando hablamos de dominio del hecho, no hablamos tampoco solamente de un espacio físico, sino hablamos de que pueda dominar el hecho, porque si hablaríamos de un espacio físico, el autor mediato, ¿se acuerdan del autor mediato? Ese sujeto que usa instrumentos, personas con discapacidad, con mínimo grado de discernimiento, ¿se acuerdan? Si utilizamos el tema del dominio del hecho como algo físico, no encajaría el autor mediato. Es la fórmula para dominar el hecho. Entonces, por ejemplo, cuando usas un menor de edad, tú dominas el hecho porque el menor va a obedecerte, sí o sí. Entonces, en partícipe no hay dominio del hecho. Y habían dos tipos de partícipes, como les estaba explicando: instigación y cómplices. Vamos primero con el instigador. Mucha atención aquí. ¿Qué es el instigador? Es, es un tipo de participación delictual. Villavicencio lo define como la conducta activa que dolosamente hace surgir en el autor la decisión de resolución, la realización de un delito doloso. Tenemos que tener en cuenta que no existen instigaciones culposas. Para Peña Cabrera, la inducción implica necesariamente que el instigador tenga pleno conocimiento del hecho en el cual participa, por eso tiene que ser necesariamente doloso. De ahí se llama un autor intelectual, pues es quien se ha concebido realmente al delito. Eh, Tenemos que tener una idea de qué es instigador. ¿Qué es la instigación? Bueno, en la instigación, chicos, hay dos sujetos: el instigador y el instigado. El Código Penal, parte general, explica que el instigador será quien determine a otro a cometer delito. Quien determine a otro a cometer delito. Es decir, yo determino a través de un medio a otro a cometer delito. ¿Cómo funciona? ¿Cuál era el requisito de la autoría mediata para que el instrumento sea un instrumento? ¿Cuáles eran los requisitos de la autoría inmediata para que el instrumento sea un instrumento? O inconscientemente. Bien, una forma de inconsciencia, esa es una forma. Y la otra, ausencia absoluta de Decisión, voluntad. voluntad. Muy bien. El instrumento es instrumento porque, una, actúa inconscientemente de lo que está haciendo, o dos, tiene una ausencia absoluta de voluntad. En la instigación, nos olvidamos de la palabra instrumento y nos olvidamos de la palabra del hombre de atrás. Y solamente creamos la palabra instigación e instigador. Imaginen al instigador como aquel hombre de atrás y al instigado como el instrumento, pero la diferencia nace en lo siguiente: el instigado no tiene, el instigado tiene, perdón, el instigado tiene voluntad y tiene conciencia clara de lo que hace. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo así? Si el delito es de propia mano, como habíamos visto en el autor inmediato. No necesariamente, porque aquí para que haya instigación tiene que haber una determinación. ¿Cómo determinas a otro a cometer un delito? La clásica: por lucro. Yo te voy a pagar
para que cometas un delito. Otra, favores sexuales. Y vas a brindar un favor sexual para cometer un delito. Hay un caso, ya ha habido varios casos. Parejas, mujeres que forman coacción de personas que están enteramente enamorados de ellas para cometer delitos. Luego puede haber lucro. Cualquier trabajo, un trabajo, cualquier acto que pueda determinar a una persona a cometer delito. Ahora, ¿qué diferencia va a tener con el autor mediato? La diferencia es, recuerden, que en el instigado tiene conocimiento de lo que hace. Es una persona con voluntad, mayor de edad, sin deficiencias psicológicas, que no se encuentra amenazado de muerte, totalmente libre y con conocimiento real de lo que hace. Por eso la clásica es la forma es el pago, el lucro. Yo te pago para que hagas algo malo, te pago para que destruyas el carro de tal persona, te pago para que mates a alguien. Ahora, la palabra clave de este pago, de este medio, es la determinación. El instigador determina al instigado. Pregunto ahora, en la autoría mediata, el instrumento no cometía delito y por ende no era sancionado penalmente. En la instigación, el instigador y el instigado cometen el mismo delito. La diferencia es que el instigador es el partícipe y el instigado es el autor directo, es el autor inmediato, el que comete el hecho de propia mano. Pregunto, ¿por qué en autoría inmediata el autor mediado tiene dominio del hecho y el instigador como tal, no tiene dominio del hecho? Porque el instigador es un partícipe. Quien paga para cometer un delito es un partícipe. No es un autor, un partícipe. ¿Por qué no tiene dominio del hecho? ¿Por qué no realizó el acto punible? No, eso si realiza el auto punible es un autor inmediato. ¿Por qué no tiene dominio del hecho? Y el el autor mediato sí tiene. Les pongo un ejemplo facilito. ¿Alguien ha visto Batman la 3 de Christopher Nolan? ¿Alguien ha visto Batman 3 de Christopher Nolan? Que ustedes no ven películas. ¿Nadie? Bueno, no importa. En Batman 3 hay un enemigo que se llama Bane. Es un musculoso con una máscara. Uno de los asociados de Bruce Wayne le paga a Bane para que robe un banco. Y específicamente robe unas cuentas. Unas cuentas. Roba las cuentas y bueno, Bane está hablando con el que le pagó y y Bane lo amenaza al que le pagó. Y el que le pagó le dice, tú no me puedes amenazar, yo te pagué una fortuna. Y le da a entender que como si fuese su dueño. Y Bane le dice algo muy interesante hablando criminológicamente, ¿acaso pagarme por hacer algo te vuelve dueño de mí? Yo puedo hacer lo que quisiera, lo que quiero, así me hayas pagado o no. Miren, ahora poniendo ese ejemplo, ¿por qué el instigador no tiene dominio del hecho
y el autor mediato sí tiene. Porque existe coacción ¿En dónde existe coacción? en el autor inmediato. Bueno, ¿cuáles son las formas en las que se presenta el autor mediato, doctor? Son cuatro. No, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de las formas en las que aparece el autor mediato? Cuatro formas serán. ¿No anotan? Bueno, que aquí nos quedamos estancados, los espero. ¿Cuáles son las formas en las que en la que aparece el autor mediato? Chicos, ¿nada? Lo hemos visto hace menos de hace una semana exacta. ¿Cuándo podemos hablar que es un autor mediato? Cuatro situaciones. El instrumento debe ser, chicos, ¿se me escucha o se ha caído el mic? Hola, Se escucha, hola, autor. Doctor. Arce. Sí se escucha, autor. Mejor continúe con la clase. No recuerdo No bien. tienes que continuar si nadie dice nada. O sea, esto es una clase. Me parece una falta de respeto que ni siquiera me respondan a algo. O sea, tan sencillo, una pregunta que hemos visto hace una semana. Arce, yo confío en ti. Yo, Profesor, pero pistas, con pistas de repente a puedo ver, dar. ¿en qué momentos aparece un instrumento en autoría mediata? Yo había hablado de cuatro. Hablé de un Muy caso de diferente, drogas, hablé de un caso de un diferente, homicidio, hablé de un caso diferente. de Mori. Profe, Rosner, a ver, es no es, creo que no estoy muy seguro, que es coacción, error coacción, uno, bien. error, dominio de voluntad Error, ya. ¿Qué más? y error. Ya, error. No, corta. Son situaciones, son cuatro situaciones. Sí, la primera proviene del dominio de error, creo. La segunda era modalidad de dominio por coacción y la tercera es dominio de voluntad, creo que sí. A ver, van a aparecer en las siguientes situaciones. Minoría de edad, cuando el instrumento tiene una minoría de edad. Domina su voluntad por este sujeto ser incapaz por la edad. Segunda, incapacidad mental. Domina su voluntad por incapacidad mental, por coacción, por error. Y hay un quinto que ha sido adoptada por la Corte Suprema del Perú, llamada autoridad inmediata en aparatos organizados de poder. Son cinco.
El error no es tan tomado aquí en el Perú aún, pero doctrinariamente existe. Ahora, aparecen esas situaciones. Vuelvo a preguntar, en base a eso, ¿por qué el autor mediato tiene dominio del hecho y el instigador no? Con el ejemplo que les di también de Batman. Porque tiene la voluntad de decidirse que va a cometer el delito, ¿no? Correcto. Me pagas. El ejemplo de Batman, ¿cuál era? Bane le dice al sujeto, ¿quieres que por pagarme te vuelves dueño de mí? Funciona igualito. Yo pago un sicario. El sicario simplemente puede decir, ah, me quedo con su plata, ¿qué me va a decir? El que paga tiene el dominio del hecho, domina el momento realmente. No, No. Pero en el del menor de edad, por ejemplo, utilizo un menor de edad para cometer un delito, utilizo un enfermo mental para cometer el delito, amenazo a alguien, por ejemplo, a través de su hija para que cometa un delito, tengo el dominio del hecho, domino el momento, lógicamente, domino el momento, domino porque se supone que el menor de edad no tiene la capacidad ni la conciencia para entender sus actos, igual el enfermo mental, el que está por coacción de igual forma, en aparatos organizados de poder igual. Es por eso que el instigador aparece con ausencia de dominio del hecho. El instigador no domina el hecho, su palabra clave es determinar a otro a través de un medio. ¿Quedó claro la instigación? ¿Quedó claro la instigación? sí, profesor. Ya. Segundo tipo de partícipe, los cómplices. Los cómplices. Bueno, el cómplice es aquel que colabora con otro para la realización de un delito. Llamado en la doctrina el que aporta para un delito. La complicidad, igual que la investigación, resulta una forma de participación amparada en nuestro Código Penal. La complicidad no solamente tiene que ser material o física, también puede ser una complicidad intelectual. La complicidad, recuerden, la complicidad, al ser una forma de partícipe, no tienen dominio del hecho los cómplices. El cómplice colabora de manera dolosa, no existe complicidad culposa. Importante. La complicidad es exclusivamente dolosa. Importante, dos tipos de cómplices, primario y secundario. Cómplice primario y cómplice secundario. Palabras claves para que entiendan el cómplice primario y el cómplice secundario. El cómplice primario da un aporte necesario. El cómplice secundario simplemente es cómplice dando un aporte innecesario o sencillo que con o sin el aporte nunca se hubiese hecho el delito. Entonces, el cómplice primario se da un aporte necesario, un aporte que sin ese aporte no se cometía el delito, mientras que el cómplice secundario se da un aporte simple, un aporte común, un aporte innecesario, es decir, que con el aporte o sin el aporte igual se hubiese cometido delito. Vamos a entrar un poquito más al tema.
El cómplice primario básicamente es todo aquel que aporta es todo aquel que aporta en el delito, sin el cual no se hubiese podido cometer el delito. Es decir, sin su presencia del cómplice primario, no se hubiese podido cometer el delito porque su aporte es necesario. Hay dos características para reconocer al cómplice primario. Primero, la intensidad objetiva del aporte del delito. Es decir, su indispensabilidad para establecer el grado de aporte. Porque si determinar si su aporte es o no es necesario. Y segundo, el momento que se le presta la contribución. Esto es que el aporte necesario solo podrá presentarse en etapa de preparación. Porque recuerden que si su aporte, escuchen, si su aporte es en dominio del hecho, podríamos estar hablando de una coautoría. Es, por ejemplo, el caso que les expliqué de violación. Un sujeto tiene acceso carnal y el otro le agarra los brazos. Está aportando, está ayudando, pero está ayudando dominando el momento, dominando el hecho, en plena etapa de ejecución. Entonces, primero se tiene que encontrar el nivel del aporte y segundo, analizar la ausencia de dominio del hecho. Por otro lado, el cómplice secundario es aquel que otorga un aporte que no es indispensable para la realización del delito. Para analizar al cómplice secundario se debe preguntar uno qué cosa es indispensable y qué cosa no es indispensable. Pues esto se realizará en cada caso en concreto. El aporte necesario siempre tienen que entenderlo como aquel aporte que sin él no se hubiese podido cometer el delito, mientras que el aporte innecesario es con él o sin él, y igual el delito se hubiese hecho. Por ejemplo, el clásico ejemplo de los cómplices secundarios es el campana. Con campana o sin campana, igual cometen delito. Mientras que en cómplice primario podría ser aquel sujeto que entrega las llaves de la empresa. Miren, interesante. Yo trabajo en una empresa y tengo un restaurante y tengo las llaves. Yo le doy las llaves a quienes van a cometer el delito para que roben el delito y van a dar mi parte. Yo estoy dando un aporte, pero un aporte necesario. Sin esas llaves no se puede cometer el delito. No hay otra forma de acceso. Hasta ahí. Preguntas. Instigación, cómplice primario, cómplice secundario. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Aparte de la teoría del dominio del hecho, hay una teoría más adicional. Es más corta y es más fácil entenderla. Y es la teoría de autoría y participación por infracción de deber. Se las voy a explicar de modo simple y sencillo para que puedan entenderla, sin mucho detalle porque solo es utilizado en delitos especiales. A ver, hay delitos que solo lo puede cometer
un, un sujeto especial. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública. El delito contra la administración pública dice el funcionario servidor que se apropia para sí o para un tercero de un bien o caudales o efectos del Estado. Básicamente es yo, funcionario, me quedo con un bien del Estado, para mí o para un tercero, por ejemplo, no necesariamente para mí, para mi esposa, imaginemos, ¿ya? Ahora, y ahí viene el debate, el problema de la autoridad de participación si instalamos el dominio del hecho para los delitos contra la administración pública o de cualquier delito de especial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya yo cometo el peculado? Es decir, me quedo con tomo, por ejemplo, una computadora que está vinculada a mi persona con la función pública y se la doy a mi esposa, a un tercero, para que la utilice. Mi esposa sabe que es de la administración pública. Y me detienen, se enteran del asunto y me detienen peculado por apropiación para un tercero. Yo cometo el delito, el funcionario servidor, yo soy funcionario, pero mi esposa no es funcionario, no es servidor, no es nada, es ama de casa. ¿Podrá cometer el delito? Porque el tipo penal dice el funcionario servidor. Bueno, para esos casos aparece la teoría de infracción de deber. Si bien la teoría dominante es la del dominio del hecho en el Perú, existen tipos penales que no precisan de ningún dominio del hecho para su realización, como es el caso de los tipos penales de infracción de deber o de autores especiales. Es decir, tipos penales que, dicho en términos directos, solo son imaginables mediante una infracción de deber especial del actuante, como los delitos de corrupción de funcionarios. Para esto se crean dos conceptos: el intraneus, también llamado el hombre de adentro, el autor, y el extraneus, también llamado el hombre de afuera, el partícipe. En la infracción de deber no se distingue al cómplice primario y cómplice secundario, simplemente se crea la palabra partícipe, cómplice, en general, sin dividirlos. ¿Para qué? Para que los extraneus, como en el caso que les di, sean susceptibles de cometer delito. Vamos a regresar al mismo caso. Quien se lleva la computadora es el funcionario. Él es autor de peculado. Se apropió de una computadora para un tercero. Pero quien da el aporte, el uso de la computadora, quien necesita la computadora, es la esposa, que no es funcionaria de nada. Ella será cómplice de peculado. En estos delitos no es susceptible la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque no sería posible imputar a la esposa por peculado, porque es un delito especial. Entonces, recuerden que delitos especiales son un círculo cerrado, pero esta teoría permite que el cómplice extraneus sea procesado por el delito especial como cómplice, brindando un aporte sin necesidad de analizar lo necesario o innecesario que pueda hacer ello. Esta teoría de infracción de deber ha permitido básicamente dominar los problemas que aparecen de la autoría y participación en delitos especiales. Conclusión, nos dice que todos los delitos especiales son delitos de infracción de deber, es decir, requieren infringirse un deber para cometerlos. Y al ser sujetos especiales, estos obligados del deber, son llamados intraneus, hombres de adentro, de la institución pública o del área en el que corresponda el delito especial, sea magistrado, sea perito, sea quien sea, según el caso y según el delito. Entonces, al ser el hombre de adentro, él es el único que comete delito especial, pero los que le ayuden, que no sean funcionarios, servidores, que no sean pertenecientes a esa gama de especialidad de sujeto activo, podrán ser partícipes porque ayudarán a cometer ese delito.
sin necesidad de romper el título de imputación. ¿Entendió la idea? ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, como pueden observar, hay dos teorías. Una, dominio del hecho, que lo he explicado detalladamente, que son para todos los delitos generales, para todos los delitos que empiezan con el, los delitos comunes. Y hay una teoría llamada infracción de deber para los delitos especiales, es decir, los delitos en los cuales se requiere una calidad especial como sujeto activo. Recuerden que en dominio del hecho hay una división clara de autoría, coautoría. En la autoría hay autor inmediato y autor mediato. En la coautoría hay coautoría ejecutiva y no ejecutiva. Y en la participación hay una división de instigador y cómplices. Y en los cómplices se divide en cómplice primario y cómplice secundario. Mientras que en la infracción de deber solo hay autores y partícipes, sin la necesidad de distinguir qué tipo de partícipe, si es cómplice primario, si es cómplice secundario, no se necesita distinguir, porque al final de cuentas simplemente es cómplice. El cómplice primario y el cómplice secundario, su diferencia es el aporte, aporte necesario, aporte innecesario. La diferencia entre autores y partícipes será el dominio del hecho. Los tipos de autoría mediata podríamos decir que son autoría mediata por ausencia de voluntad en menores de edad, ausencia de voluntad en deficiencias psicológicas, por error, por coacción, por aparatos organizados de poder. El autor inmediato, el autor que comete el delito de propia mano. Autor ejecutivo, coautor ejecutivo, ejecuta el delito, se encuentra en la ejecución. Autor no ejecutivo, no se encuentra en la ejecución del delito. Instigador, la palabra clave es determina, el que determina a otro. ¿A través de qué? A través de un medio. El clásico medio, el lucro. ¿Todo claro? ¿Con participación? Entonces, mezcla la teoría de la semana pasada de autoría con la participación de hoy y se vuelve la teoría de autoría y participación por dominio del hecho. Contarles que la mayoría del salón está aprobado, solo hay 7 jalados, es decir, menos de la mitad, por ende no va a haber recuperación. No hay inconvenientes, hay buenas notas. No buenas, pero buenas. Y autoría y participación es el primer tema de la tercera unidad. La próxima clase trabajaremos lo que es teoría de la pena. Lo que es teoría de la pena. Bueno. Hasta aquí hoy. Hasta la próxima clase de teoría de la pena, en la cual vamos a analizar los tipos de pena, en qué casos se utiliza una pena, carácter de la pena, función de la pena, todo lo que tenga que ver con pena. Eso nos toca el miércoles, terminamos sí o sí la pena. Recuerden que en la pena, en reincidencia y habitualidad, en concursos de delitos, en extinción de la acción penal y de la pena, y en reparación civil no hay diapositivas, solo hay títulos. Por eso tendrían que estar presentes y escuchar atentamente la clase. Y tomar apuntes si se puede.